también con la llegada de la primavera, las calles de la Ciudad de México se tiñen de un color muy especial. Cheque por qué. Las calles de la Ciudad de México se visten de violeta con la llegada de la primavera. Y es que las jacarandas comienzan a florecer por toda la ciudad. En avenidas como Reforma y Juárez se encuentran estos árboles que son originarios de Brasil. Y a ciencia cierta, no se sabe cómo llegaron a nuestro país. Una de las teorías es que arribó a Veracruz, pero no como árbol de ornato, sino por la madera que es aromática y muy preciada en ebanistería y carpintería. Se dice que Miguel Ángel de Quevedo fue quien las trajo a la Ciudad de México cuando trabajó en el Departamento Forestal de la Secretaría de Agricultura, como encargado del diseño de los parques de la capital. Plantó árboles en los viveros de Coyoacán para después replantarlos en avenidas como Insurgentes, Paseo de la Reforma y en parques como el México o España, en donde alcanzan hasta 30 metros de altura. Durante esta temporada se convierten en protagonistas de las principales avenidas y calles. Si usted camina por la capital, puede detenerse y disfrutar de los hermosos paisajes que este árbol brinda. Con imágenes de Andrés Brito, Iraís Morquecho, 21 Noticias.